¿Qué onda, capos del balón y del escándalo deportivo? Prepárense porque lo que van a escuchar no es cualquier historia, es una de esas que arranca en las canchas polvorientas de Portugal y termina en una tragedia que hizo llorar a medio planeta futbolero. Diogo Jota, una estrella del fútbol de apenas 28 años, perdió la vida en circunstancias que han sacudido a la comunidad deportiva. Hoy les traemos la vida, los goles, las glorias, los secretos y el trágico final de Diogo Jota, el crack del Liverpool que pasó de hacer hat-tricks en Champions a morir en un Lamborghini envuelto en llamas apenas 11 días después de casarse. El Lamborghini en el que andaban se habría salido de la carretera. Sí, así como lo oyes. Se fue cuando estaba en la cima. Con títulos, con familia, con millones y con un futuro que pintaba más brillante que su celebración gamer en FIFA. Pero detrás de la fama, también hubo dolor, lesiones, frustraciones, videojuegos, amores largos y un destino que no perdona a nadie. Así que ponte cómodo, suscríbete, activa la campanita y no te vayas, porque aquí vamos a contarte toda la verdad detrás del número 20 que partió en dos el alma de Liverpool y de Portugal. Stay in the goal, man. Esto es, Los Capos del Deporte. Y estás a punto de escuchar una historia que no vas a poder sacar de tu cabeza. Acá, amigo. En el corazón del área metropolitana de Oporto, justo donde las colinas se mezclan con las calles empedradas de Mazarelos, nació el 4 de diciembre de 1996 un niño que no imaginaba que su nombre resonaría en los estadios más grandes del mundo. Su nombre completo era Diogo José Teixeira da Silva, pero el destino ya estaba escribiendo en las paredes del fútbol que aquel chavo pronto sería conocido por tres letras simples, pero contundentes, J. Desde joven, Diogo fue de esos niños que no sueltan el balón ni para dormir. Le gustaba jugar en la calle, en el parque, donde fuera, y siempre con la camiseta del Porto o del Benfica encima, según a quien le preguntes. Pero lo cierto es que fue en el Gondomar SC, un club modesto de la región, donde empezó a tomar forma esa zurda precisa y ese olfato goleador que lo distinguió toda su carrera. Ahí, entre entrenamientos con canchas de tierra y sueños de niño, Diogo encontró el primer impulso real para llegar lejos. La historia de su apodo también es de esas curiosas que solo el fútbol sabe escribir. En sus primeras categorías había varios Diogos y todos se apellidaban Silva. Así que el técnico empezó a llamarlo por la letra J, la inicial de José, su segundo nombre. Con el tiempo, todos comenzaron a decirle J, y ese mote terminó quedándose para siempre. Así nació una marca, casi sin quererlo. A los 15 años, el FC Paços de Ferreira lo fichó para sus categorías juveniles y no pasó mucho tiempo para que debutara con el primer equipo. Su estreno como profesional llegó el 19 de octubre de 2014 en un duelo contra el Atlético de SC de Portugal. A los pocos meses, marcó su primer gol en Primeira Liga ante Académica de Coimbra. Tenía apenas 18 años, pero jugaba como si llevara años en primera. En el Paços, J hizo 14 goles en 41 partidos. Para un juvenil en un equipo chico de Portugal, eso era brutal. Y claro, los scouts no tardaron en fijarse en él. Clubes de Francia, Inglaterra, Alemania, todos querían al chavo de mirada seria y regate eléctrico. Alexander-Arnold. Oh, Diogo Jota, goal! Beautiful! Pero fue el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, quien sacó la chequera y lo fichó en 2016 por cerca de 7 millones de euros. Un fichaje que parecía ser su gran salto al estrellato. Significa muito a todos os níveis porque é clube de dimensão mundial. Sin embargo, como suele pasar en el fútbol, las cosas no fueron tan sencillas. Diogo nunca debutó oficialmente con el Atlético. El club lo cedió de inmediato al FC Porto, y esa decisión, aunque pudo parecer una desilusión, terminó siendo un paso clave para su desarrollo. Porque en el Porto se fogueó de verdad, ahí jugó Champions League, marcó goles importantes y se convirtió en un extremo versátil, rápido y con gol. En la temporada 2016 a 2017 con los Dragones, J anotó 9 goles y dio 4 asistencias en 38 partidos. No era solo un chavo prometedor, ya era un jugador serio, maduro, de esos que se notan en la cancha.
Lo que más llamaba la atención era su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. Podía jugar por la banda izquierda, como segundo delantero o incluso de falso 9. Tenía visión, técnica y una actitud que contagiaba. Mientras en Madrid aún no decidían qué hacer con él, en Inglaterra ya estaban apuntando su nombre. Fue ahí donde entró al juego un personaje clave, Jorge Méndez, el poderoso agente de Cristiano Ronaldo. Méndez lo colocó en el radar de un proyecto ambicioso que empezaba a gestarse en la Premier League, los Wolverhampton Wanderers. Un equipo recién ascendido, pero con hambre de crecer, muchos portugueses en la plantilla y la promesa de darle minutos reales a Jota. La oportunidad pintaba perfecta. Así, en el verano de 2017, Diogo Jota cruzó el Canal de la Mancha y aterrizó en Inglaterra. Su llegada al Wolverhampton no fue solo un préstamo cualquiera, fue el comienzo de una historia que lo pondría en la órbita de los gigantes europeos. En su primer año en Championship, marcó 17 goles y fue pieza fundamental para que los Wolves ascendieran a la Premier como campeones. La afición lo amó desde el primer minuto, y su química con otro lobo mexicano, Raúl Jiménez, fue pura dinamita. Y así, con apenas 21 años, Jota ya había pasado de jugar en campos de tierra en Gondomar a marcar goles decisivos en estadios llenos de luces y cámaras. Un ascenso meteórico, sí, pero también trabajado con disciplina, paciencia y ese fuego interno que solo tienen los que de verdad aman el fútbol. Cuando Diogo Jota llegó al Atlético de Madrid, muchos pensaron que por fin veríamos al portugués brillar en la liga junto a figuras como Griezmann, Koke o Fernando Torres. Pero la realidad fue otra. El Cholo Simeone, fiel a su estilo de trabajo duro y jerarquía consolidada, decidió que el joven aún no estaba listo para pelear un lugar en el primer equipo. Así que el plan fue prestarlo a un club donde pudiera crecer, tener minutos y curtirse en serio. Y no cualquier club, el FC Porto. Volver a Portugal no fue un retroceso, fue un rebote con impulso. Porque en el Porto Jota encontró minutos, encontró confianza y encontró red. En la temporada 2016-2017 se ganó la titularidad bajo el mando de Nuno Espírito Santo. Jugó en Champions League, marcó golazos contra equipos como el Leicester City y se consolidó como uno de los extremos más peligrosos de la liga portuguesa. Su velocidad, cambio de ritmo y olfato de gol se volvieron su sello. A lo largo de esa campaña, acumuló 9 goles en 38 partidos, números más que decentes para un chavo de apenas 20 años. Pero más allá de las estadísticas, lo que llamó la atención fue su estilo, no era el típico extremo que se queda pegado a la banda y lanza centros. Jota era incisivo, se metía al área, buscaba el disparo, pisaba el balón con personalidad. Jugaba sin miedo. Al terminar la sesión en Porto, volvió al Atlético, pero seguía sin encajar en los planes de Simeone. Entonces apareció una oportunidad inesperada, pero poderosa, los Wolverhampton Wanderers. Un equipo recién ascendido a la Premier League, propiedad de un grupo chino ambicioso y dirigido por el mismo Nuno Espírito Santo, el técnico que lo había hecho brillar en Portugal. Fue ahí donde el nombre de Jorge Méndez volvió a sonar fuerte. El superagente portugués, que manejaba los hilos de medio Wolverhampton, hizo el movimiento clave para llevarse a Jota a préstamo. Y en ese momento, aunque muchos lo vieron como un paso hacia abajo, en realidad era el inicio de algo grande. La temporada 2017-2018 fue simplemente espectacular. En el Championship, Jota se convirtió en el hombre gol del Wolverhampton. Marcó 17 tantos, lideró al equipo en ofensiva y fue figura clave para que los Wolves ganaran el campeonato y regresaran a la Premier League con autoridad. La conexión con sus compañeros portugueses fue inmediata y la afición lo adoptó como uno de los suyos. Tan bueno fue su desempeño, que al final de esa campaña el club activó la opción de compra y pagó 14 millones de libras para quedarse con él en propiedad. Un precio que, viéndolo en retrospectiva, fue una ganga total. Ya en Premier League, Diogo mantuvo su nivel. En la 2018-2019 armó una dupla explosiva con Raúl Jiménez, el delantero mexicano que llegó al equipo esa temporada. Entre los dos se repartían goles, asistencias y paredes que hacían temblar a las defensas rivales.
Su sociedad fue tan efectiva que muchos empezaron a llamarlos la mejor pareja ofensiva fuera del Big Six. Uno de sus momentos más recordados llegó en enero de 2019, cuando Jota le metió un hat-trick al Leicester City en un partidazo que terminó 4-3. Su gol en el último minuto fue una locura, control perfecto, disparo potente y celebración desatada en el Molineux Stadium. Ese día, el estadio coreó su nombre como si fuera una leyenda, no un chavo de 22 años. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. En la temporada 2019-2020, aunque siguió siendo importante para el equipo, empezó a sentir que su techo con los Wolves estaba cerca. Él mismo lo dijo en una entrevista: sé que puedo dar más, quiero jugar Champions y competir al más alto nivel. Y así fue como, sin mucho ruido, el Liverpool apareció en la conversación. Jürgen Klopp ya lo había estado siguiendo. Le gustaba su intensidad, su versatilidad, su capacidad para presionar y recuperar, pero también su instinto para definir. Y cuando el técnico alemán pidió refuerzos para ampliar su rotación ofensiva, el nombre de Diogo Jota fue uno de los primeros en la lista. This is Diogo Jota, electric pace, and Diogo Jota scores it. En septiembre de 2020, el Liverpool cerró su fichaje por 41 millones de libras, una cifra que en ese momento levantó algunas cejas. Había quienes dudaban de que pudiera competir por un lugar frente a Salah, Mané y Firmino. Pero Klopp sabía lo que tenía entre manos. Y así, sin hacer escándalo ni vender humo, el niño que creció pateando balones en Gondomar, el que fue rebotado por el Atlético, el que se partió el alma en los campos de segunda división inglesa, estaba a punto de dar el gran salto a uno de los clubes más grandes del planeta. Lo que venía con el Liverpool iba a marcar un antes y un después en su carrera. Porque a partir de ahí, Diogo Jota se convirtió en un red de verdad. Cuando Diogo Jota firmó con el Liverpool en septiembre de 2020, el club venía de ser campeón de la Premier League por primera vez en 30 años. Takes it beautifully. Diogo Jota puts the top hat on this Merseyside. El equipo de Jürgen Klopp estaba en su punto más alto, con una delantera temible. Salah, Mané y Firmino eran prácticamente intocables. Muchos pensaron que Jota llegaba como suplente de lujo, alguien que rotaría en partidos de Copa o entraría en los minutos finales. Pero el portugués tenía otros planes. Desde sus primeros entrenamientos, Klopp notó algo especial. La intensidad de Jota, su capacidad para presionar alto, su visión de juego y sobre todo, su olfato goleador, encajaban perfecto con la filosofía del equipo. No tardó mucho en mostrarlo en la cancha. Apenas en su primer partido oficial en Anfield, le metió un gol al Arsenal y fue ovacionado como si llevara años vestido de rojo. Y eso fue solo el inicio. And Diogo Jota for Liverpool. It's absolutely brilliant. En noviembre de 2020, Jota firmó un hat-trick en Champions contra el Atalanta que dejó boquiabiertos a propios y extraños. Ese día, Klopp dijo en conferencia de prensa: Jota no vino a llenar huecos, vino a competir, y vaya que lo está haciendo. Era claro que el portugués se estaba ganando su lugar a base de goles. Jota, electric pace, and Diogo Jota scores again. Durante esa temporada 2020-2021, se volvió una opción real en la delantera, alternando con Firmino y en ocasiones incluso desplazándolo del once titular. Sus goles eran quirúrgicos, aparecían cuando más se necesitaban. Tenía esa extraña habilidad de encontrar espacio en el área, de llegar a segundo palo sin ser marcado, de rematar con izquierda, derecha o de cabeza con la misma precisión. En medio de un calendario apretadísimo y una racha de lesiones en el equipo, Jota se convirtió en pieza clave. Jota, first touch to pull it down, second touch. Cerró su primera campaña con 13 goles en 30 partidos, nada mal para alguien que supuestamente iba a calentar banca. Y las cosas solo mejoraron. En la temporada 2021-2022, ya con más confianza y más minutos, Jota explotó. Anotó 21 goles en todas las competiciones, fue titular en varias finales y ayudó al equipo a levantar la FA Cup y la Carabao Cup, dos títulos que se venían escapando en los últimos años. Además, Liverpool llegó hasta la final de la Champions League, aunque ahí se toparon con el Real Madrid y el trofeo se les fue de las manos. That's it now, Diogo Jota on his Premier League debut. Uno de los momentos más recordados por la afición fue el gol número 10.000 en la historia del club, que Jota marcó en un partido contra el Brentford. Fue como ponerle su firma a una historia centenaria, un guiño del destino que lo colocó para siempre en los libros de oro de Anfield.
En la 2022-2023, aunque tuvo una lesión que lo dejó fuera varios meses, regresó en los momentos justos. En abril de 2023, anotó el gol de la victoria en el minuto 94 contra el Tottenham, en un juego de locura que terminó 4-3. Diogo Jota, who's inside the penalty area and scores! Absolutely incredible! Ese gol no solo le dio los 3 puntos al equipo, sino que desató una de las celebraciones más memorables de la era Klopp. El estadio retumbó y Jota, con el dedo en la oreja, mandó el mensaje claro: aquí sigo y aquí mando. En selección nacional también dejó huella. Con 49 partidos y 14 goles con Portugal, participó en 2 Eurocopas y fue parte del equipo que ganó la Nations League 2025, el último gran torneo que disputó antes de su trágico final. Con su compañero del club, con Vitinha, y decíamos el 15 ya el PSG tiene que seguir jugando. Su sociedad con Cristiano Ronaldo fue efectiva y respetuosa. Jota entendía el rol de estrella de CR7, pero también sabía cuándo tomar la batuta. Una de sus mayores virtudes fue esa, la versatilidad. Podía jugar como extremo por izquierda, por derecha, de segundo delantero o como falso 9. Eso le permitió adaptarse a cualquier planteamiento y Klopp lo usaba como navaja suiza, dependiendo del rival y del momento. Pero no todo fue color de rosa. Durante su tiempo en Liverpool también vivió momentos complicados con las lesiones. En octubre de 2022 sufrió un desgarro en la pantorrilla que lo dejó fuera por más de 3 meses, incluyendo la Copa del Mundo en Qatar. Fue un golpe durísimo, porque había sido clave en las eliminatorias. Sin embargo, lo más impresionante fue cómo volvió, más fuerte, más rápido y más fino de cara al arco. Y si algo lo definía, era su capacidad de aparecer cuando más se le necesitaba. Lo llamaban el clutch player del Liverpool. Delivers now, brilliant! Oh, what a goal! Absolutely stunning! En partidos cerrados, en remontadas o en momentos de presión, ahí estaba Jota para empujar la pelota, meter el cabezazo justo o colocar el disparo en el ángulo. El Liverpool le debe mucho. A lo largo de 5 temporadas, marcó 65 goles y dio 26 asistencias en 182 partidos oficiales. Más allá de los números, dejó huella por su actitud, su entrega y su amor por el juego. Nunca fue un jugador mediático, pero siempre fue un jugador determinante. Y si algo tenía claro Klopp, era que Jota no era solo un jugador más. And that's Diogo Jota, and that's Liverpool in front. It's Diogo Jota again. En su último año, el técnico alemán lo describió como uno de los más inteligentes que he dirigido, y también uno de los más subestimados. Para la afición red, Diogo Jota no solo fue un refuerzo que rindió. Fue un símbolo de esfuerzo silencioso, de talento que no necesita reflectores, de goles que valen oro. Y todo eso, apenas con 28 años. That's absolutely brilliant, and it's in. Diogo Jota, it in. Liverpool lead. Detrás del jugador disciplinado, del delantero feroz que celebraba con el puño al aire cada vez que reventaba la red, existía un Diogo Jota que muy pocos conocían. Un tipo reservado, tranquilo, de rutinas simples pero con pasiones bien marcadas. No era el típico futbolista de lujos y escándalos, más bien, era un hombre que valoraba la calma del hogar, el cariño de su familia y los videojuegos. Este es el último video de Diogo Jota jugando con sus hijos en la cancha de Liverpool. Sí, lo que muchos no sabían o no terminaban de creer es que Jota era una bestia en el FIFA. Durante la pandemia, mientras el mundo estaba encerrado y el fútbol se detuvo por completo, Diogo no perdió el tiempo. Entrenaba desde casa, se mantenía en forma y cuando tenía tiempo libre, prendía la consola y se lanzaba a competir en el modo Foot Champions, donde cada fin de semana miles de jugadores en línea se enfrentan por ser el mejor del planeta. ¿Y qué pasó? Pues que Jota fue invicto durante semanas. Yes, I do. No. No es broma. Llegó a sumar un récord de 30-0, lo que lo colocó como el jugador número 1 del mundo en FIFA 21 durante varios días. Así, literal. Mientras otros futbolistas jugaban por diversión, él dominaba el ranking mundial. No solo eso. Su nivel era tan alto que decidió crear su propio equipo de eSports, al que llamó Luna, en honor a una de sus hijas. El proyecto creció rápidamente y pronto tenía representación en torneos de FIFA, Rocket League y hasta Dota 2.
Fue uno de los primeros jugadores de élite en combinar profesionalismo deportivo con el mundo gamer de forma seria. De hecho, su clásica celebración tras anotar, esa en la que simulaba agarrar un control de PlayStation, se volvió ícono entre los fans, y terminó siendo incluida como animación en el videojuego EA Sports FC 24. Pero más allá de la cancha y las pantallas, Jota también construyó una vida personal estable, tranquila y profundamente familiar. Su gran compañera de vida fue Rute Cardoso, su novia de toda la vida, con quien compartía desde antes de llegar a la élite del fútbol. Se conocieron cuando él apenas daba sus primeros pasos en Pacos de Ferreira y desde entonces fueron inseparables. Tuvieron 3 hijos y vivieron muchos años juntos antes de decidir formalizar su unión. A finales de junio de 2025, luego de más de una década de relación, finalmente se casaron. La ceremonia fue en Oporto, en una celebración íntima, elegante y muy emotiva. Las fotos mostraban a Diogo feliz, radiante, rodeado de su gente. Vestido de traje azul, con una sonrisa que pocas veces se le veía en público. Sí, para siempre, escribió Rute en sus redes sociales junto a una imagen de ambos besándose bajo una lluvia de pétalos. Ese fue uno de los últimos momentos públicos de Diogo antes del trágico final que vendría días después. En el mundo del fútbol, el jugador portugués del Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico que ha ocurrido en España. Pero antes de hablar del destino que nadie imaginaba, vale la pena detenerse un poco más en quién era él como persona. Jota era conocido por su humildad. Nunca se le vio en escándalos, nunca salió en revistas por fiestas, ni por gastar fortunas en autos o relojes. De hecho, su círculo más cercano decía que prefería pasar los días libres en casa, viendo caricaturas con sus hijos o cocinando con su esposa. A veces jugaba videojuegos con sus compañeros de equipo, como Andy Robertson o Trent Alexander-Arnold, y se reían porque casi siempre los humillaba en línea. Además, tenía un fuerte compromiso con su comunidad. Nunca olvidó sus raíces en Gondomar, el pequeño municipio donde creció. Apoyó económicamente a la academia de fútbol de su primer club y hasta ayudó a remodelar las canchas donde entrenaba de niño. It's a goal! I thought you were going to go down the middle. Never. Incluso, en una ocasión, apareció de sorpresa en un entrenamiento para dar una charla a los chavitos del equipo sub-14. Les dijo, con toda la sinceridad del mundo, aquí empezó todo. Si yo lo logré, ustedes también pueden. Ese día se volvió viral. Las fotos del profesional consagrado abrazando niños con uniforme amarillo inundaron las redes. No porque fuera una campaña publicitaria, sino porque se notaba que lo hacía de corazón. Ese era Diogo Jota, sin poses, sin necesidad de brillar fuera de la cancha, pero siempre presente donde realmente importaba. Diogo Jota jugaba en el Liverpool desde 2020. Pasó por el Atlético de Madrid y posteriormente por el Porto. También hay anécdotas curiosas. Como aquella vez que perdió un partido amistoso en FIFA contra un fan y el chavo le pidió la camiseta como castigo. Diogo no solo se la regaló, también le mandó un control de PlayStation firmado con dedicatoria incluida. O aquella ocasión en que pidió que no lo entrevistaran después de un doblete porque quería llegar a tiempo al show escolar de su hija mayor. Todo eso formaba parte del encanto de Jota. Era profesional, pero humano. Era estrella, pero con los pies en la tierra. It's a smart ball from Curtis Jones, and there is the goal. And just when they needed him, Liverpool, he comes up. Tenía millones en el banco, pero seguía prefiriendo pasar los domingos en Pans, viendo películas con su familia. Y apenas unos días después de aquella boda mágica en Oporto, la historia daría un giro tan inesperado como trágico. Porque a veces, la vida golpea sin previo aviso, y ni los goles, ni los títulos, ni los trofeos sirven de escudo ante lo inevitable. La madrugada del 3 de julio de 2025, las noticias empezaron a correr como pólvora en redes sociales, medios deportivos y grupos de WhatsApp. Diogo Jota había fallecido en un accidente de auto en España. Liverpool, de 28 años, y su hermano Andrés Silva, de 26, fallecieron en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Al principio, muchos no lo creían. Parecía una fake news más, de esas que cada tanto sacuden el internet. Pero conforme pasaban los minutos, la información se confirmaba. Y con cada dato nuevo, el golpe era más fuerte. El accidente ocurrió en la autovía A52, a la altura de Cernadilla, en la provincia de Zamora. Diogo viajaba con su hermano André, en un Lamborghini de alta gama.
Venían regresando de una escapada privada tras la boda. Según el parte oficial de la Guardia Civil, el vehículo reventó una llanta al intentar adelantar a otro coche, lo que provocó que perdiera el control, saliera del camino y terminara volcando. El auto se incendió tras el impacto y ambos murieron en el lugar. Desde la investigación, pudo haber sufrido el reventón de un neumático mientras adelantaba, lo que provocó que el coche se saliera de la vía. Las autoridades informaron que el accidente ocurrió alrededor de la medianoche con 30 minutos y que no hubo más vehículos involucrados. Se descartó el consumo de bebidas etílicas o sustancias y todo apuntaba a un error mecánico y exceso de velocidad. La noticia fue devastadora. Apenas habían pasado 11 días desde su boda y ahora el fútbol mundial perdía a uno de sus jugadores más queridos y prometedores en la plenitud de su carrera. Consolado Pedri, sigue la fiesta de Portugal. Ahí está el capitán Cristiano Ronaldo. El Liverpool fue uno de los primeros en reaccionar. Emitieron un comunicado que decía: hoy sufrimos una pérdida inimaginable. Diogo no solo fue un gran futbolista, fue una persona ejemplar. Su legado vivirá en Anfield y en nuestros corazones para siempre. Ese mismo día, Jürgen Klopp, visiblemente afectado, rompió en llanto frente a las cámaras y pidió que se recordara a Jota no solo por sus goles, sino por su bondad y compañerismo. En Portugal, las reacciones no se hicieron esperar. La Federación Portuguesa de Fútbol decretó minutos de silencio en todas las categorías profesionales y juveniles. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, dedicó unas palabras en cadena nacional. Dijo: hemos perdido a un hijo de la nación. Diogo representó a Portugal con dignidad, coraje y humildad. Hoy llora el país entero. Quizás uno de los momentos más comentados fue la decisión de Cristiano Ronaldo de no asistir al funeral. No por falta de cariño, sino para evitar que el sepelio se convirtiera en un espectáculo mediático. Su hermana, Katia Aveiro, explicó en redes sociales que Cristiano prefiere llorar en silencio, como lo haría un hermano mayor. El capitán de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, devastado, ha sido uno de los primeros en reaccionar. No tiene sentido. Acabábamos de estar juntos en la selección. Acababas de casarte. A cambio, el astro portugués publicó una emotiva despedida en Instagram: gracias por tu entrega, tu sonrisa y tu ejemplo. Descansa en paz, Diogo. El funeral se realizó el 5 de julio en Gondomar, su tierra natal. Acudieron figuras del fútbol portugués, excompañeros del Liverpool, miembros del Wolverhampton y cientos de fanáticos. Afuera del cementerio, una multitud entonaba su nombre mientras lanzaban camisetas, flores y cartas hacia la entrada. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando su pequeño hijo mayor, acompañado por su madre Rute, colocó una mini camiseta con el número 20 sobre el ataúd. En Anfield, los homenajes se multiplicaron. En el partido siguiente, los jugadores salieron al campo con el nombre J estampado en la espalda. En la tribuna de Cup, se desplegó una manta gigante con su rostro y el estadio entero coreó su nombre al minuto 20. Fue imposible contener las lágrimas. En redes sociales surgieron peticiones para que el dorsal 20 fuera retirado oficialmente del Liverpool, aunque hasta ahora el club no ha hecho un anuncio formal. Algunos medios aseguran que ya se tomó la decisión, pero el equipo prefiere esperar y consultar con la familia antes de hacerla pública. Así que, por ahora, es un rumor no confirmado. That's a lovely ball for Andrew Robertson across the face of goal and Diogo Jota. Más allá de los homenajes, lo que quedó claro es que Diogo Jota no solo fue un gran futbolista, sino una figura muy querida. En cada estadio donde jugó, en cada equipo que defendió, dejó huella. No por ser la estrella más mediática ni por romper récords imposibles, sino por su entrega, su profesionalismo y su forma de ser, humilde, sencillo y cercano. Hoy, su academia juvenil en Gondomar lleva su nombre. En Liverpool, se planea un mural en Melwood y un torneo infantil en su honor. Four up with him. This is Alexander-Arnold. What a ball! What a goal! It's Diogo Jota with the... Y en el mundo gamer, cientos de jugadores cambiaron su gamertag a J20 como forma de rendirle tributo en los torneos online. Algunos expertos lo comparan con figuras como Reyes o Emiliano Sala, futbolistas que también se fueron muy jóvenes, dejando carreras incompletas. Pero otros prefieren no hablar de lo que pudo ser, sino de todo lo que sí fue.
Porque en apenas una década, Diogo Jota logró lo que muchos no alcanzan en toda una vida: debutar profesionalmente, ser campeón, jugar Champions, marcar goles decisivos, representar a su país, tener una familia hermosa, fundar su propio club de eSports y ganarse el cariño de millones. Núñez. Tenemos acá a McAllister. En sus propias palabras, dichas en una entrevista semanas antes de su muerte: no me preocupa si la gente me recuerda como el mejor. Me basta con que me recuerden como alguien que lo dio todo en la cancha y fue feliz con lo que hizo. Y si Diogo, el mundo del fútbol no solo te recuerda, te extraña. Y así, entre goles, lesiones, videojuegos, risas, bodas y una carretera maldita en Zamora, se fue Diogo Jota, el jugador que no buscaba fama, pero se ganó el corazón de millones. Se fue joven, rápido y sin despedida. Pero lo que dejó, eso sí, nadie lo va a borrar jamás. Si esta historia te sacudió el alma, dale like, suscríbete, comparte con tu banda futbolera y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú cómo vas a recordar al eterno número 20? ¿Como el killer silencioso de Anfield? ¿El gamer que humillaba en FIFA? ¿O el crack que el fútbol perdió demasiado pronto? Nos vemos en la próxima historia. Adiós.